Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT, aquí en el corazón de la ciudad universitaria. Y si va manejando, escúchenos en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Es un programa hecho para ustedes y con este grupo de amigos que me acompañan en Aprendamos Economía. Es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y antes de comenzar a hablar sobre estos temas que son de bastante interés, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente aquí acompañando a este grupo de economistas, al maestro Gilardo, al maestro Bolívar y sobre todo al maestro José Juan Paz, que siempre nos está invitando, y saludar nuevamente a nuestros televidentes que nos siguen por TV UJAT. Maestro Bolívar. Hola, maestro Juan Paz. Buenas tardes a todos. Maestro Tecillo, gusto otra vez de compartir la mesa redonda. Aquí no es la sal y el agua, sino la mesa. Maestro Gilardo, buenas tardes, bienvenido. Y yo espero que nos acompañen en este tema. Bueno, son 3 temas de mucha importancia y vamos a platicarlo aquí en esta mesa. Así es, maestro Gilardo. Bueno, como todos los martes, hoy pues va a ser un día interesante, ya que los temas que vamos a revisar de alguna manera están vinculados no solo con aspectos teóricos, sino con cosas de la vida real. De la vida real, y esperamos que el público pues les guste y de esa manera, bueno, sigamos siendo sus preferidos, ¿no? Así es. Pues son 4 temas muy interesantes que vamos a revisar el día de hoy, que tiene que ver con la vida, con lo que hacemos a diario. Por ejemplo, el tema 1, hay una evasión fiscal terrible en el país, que se refleja en muchas veces que el gobierno no le alcanza para su gasto público y que se traduce en infraestructura y bienes para la colectividad. Hablamos de unos 500.000 millones de pesos al año. Otro punto que vamos a tocar es la infraestructura de Tabasco. En Tabasco tenemos muchas cosas y nos hace falta otras para poder facilitar la producción en este estado de Tabasco. Otra, hay una ley que se acaba de aprobar ahí en Congreso, la ley de extensión de dominio. Es una ley que de alguna manera también beneficia porque hay muchas cosas que se han apropiado quienes han administrado el país o de alguna otra manera por la parte ilícita, y por ello vamos a revisar también este punto. Y finalmente, por ahí le perdimos el año pasado o dejamos ahí quieto lo que llamamos TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que por ahí está escondidito, no sabemos qué pasó con él y lo vamos a revivir el día de hoy brevemente para ver dónde se encuentra y qué va a pasar en los meses que siguen. Pues empezamos platicando sobre este tema, especialmente la evasión fiscal. Encontraba un dato por ahí de la evasión fiscal que se ha manejado en este país. A veces uno piensa que son pocas cosas que se logran, pero realmente son datos muy fríos y que reflejan la situación del fisco aquí en el país. Ese delito, en 2016 se habló de 510.000 millones de pesos. Y hoy por hoy sigue esa cifra danzando por ahí. ¿Qué significa la evasión fiscal? Ocultar ganancias de las empresas y personas físicas y que no pagan impuestos. Y con eso no pago impuestos afectan las finanzas del gobierno y eso limita a que el gobierno cumpla su función administrativa de poder generar para la comunidad, para la población, esas obras de infraestructura que se necesitan, de los servicios y mantenerlas que ya existen, como escuelas, hospitales y demás cosas que necesitamos. Obviamente, en este periodo, en este programa vamos a tratar de hacer un análisis de esta situación y por eso aquí estos amigos que se han preparado precisamente para comentar estos temas de interés nacional. Maestro Javier, empezamos contigo. ¿Qué tal? Bueno, bien. Antes de entrar un poquito de lleno al tema, quisiera retomar un poco lo que normalmente establecemos o decimos en el salón con los alumnos, ¿no? Tocar lo que es la parte de lo que normalmente le llamamos el flujo circular de la economía, donde de alguna otra manera están las familias y las empresas, y que hay un ente muy importante que es el Estado. Entonces, pues el juego es, ¿no?
necesitamos bienes y servicios, y quienes nos proporcionan esos bienes y servicios, las empresas, pero las empresas necesitan mano de obra, y quienes nos proporcionan esa mano de obra, pues las familias. Y el ente más importante aquí, que tiene que ver con el tema que hoy estamos tocando, el Estado, que es el encargado de alguna otra manera también de proporcionar servicios, pero para que pueda proporcionar estos servicios, pues necesita recaudarse de impuestos, necesita de dinero, ¿no?, para poder cumplir con una serie de obras, etcétera, que demanda tanto las empresas privadas como las familias. Y esto no está dado así nada más, sino que incluso está normado. ¿Y dónde está normado? En la propia Constitución, a través del artículo 31, donde se establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, así como de la Federación y el Distrito Federal, estados y municipios en el cual se residen. Bien, entonces, a partir de que está normado, entonces nos está estableciendo una obligación. Entonces, cuando ya no cumplimos con esa obligación, por lo que acaba usted de mencionar, ya se convierte en evasión. Ya se convierte en una cuestión de evasión fiscal, ¿no? ¿Y cuándo existe esta evasión fiscal? Cuando una persona precisamente infringe la ley, deja de pagar este impuesto que corresponde, al incumplir de esta manera, y de manera intencional sobre todo, con el pago de las contribuciones que de alguna otra manera está obligado, ¿no? Ahí decimos que hay una parte de la cuestión, cuando dejamos de tener un incumplimiento en el cual estamos obligados, en este caso la cuestión del impuesto. Claro. Fíjate que yo revisaba este tema que usted comenzó, maestro, acerca de los impuestos donde encontramos mayor evasión. Una, en impuestos sobre la renta. El año 2017 hablamos de 290,000 millones de pesos. Otro impuesto bastante evadido es el impuesto al valor agregado, con 188,000 millones de pesos. Y el otro, el famoso impuesto especial, que ya se ha tratado de derogar, con 20,000 millones de pesos. O sea, esas utilidades, eso que debes declarar, eso que debes dar, no lo proporciona. Inclusive el IVA no es tuyo. Aunque seas comerciante, aunque seas empresario industrial, que tú cobras a través de esas facturas, ese impuesto al valor agregado del consumo, deberías dárselo al gobierno que a él le pertenece. Por esas razones es que nos atrevemos nosotros a revisar esto, porque el gobierno tiene que ejercer el gasto en función a los contribuyentes. ¿Decía algo, maestro Bolívar? Sí, bueno, retomando lo que había dicho el maestro Tecillo, efectivamente los impuestos es el instrumento principal con el que cuenta el gobierno para realizar todas sus actividades. Efectivamente, en ese flujo que habla, ahí se da esta manifestación, impuestos directos e indirectos. Pero la evasión se da como una enfermedad. Es decir, hay por parte de jalar para el Estado, jalar para las empresas, jalar por las personas, de tratar de evadir o eludir el pago a la cual se está obligado. Entonces, esto cuando se sucede así, el Estado pues ya no tiene manera de poder ejercer el gasto, ¿no? Ejercer el gasto, bueno, o que lleguen los servicios a las entes, a las entidades a la cual debe llegar. Fíjate que dos impuestos son los donde se recauda el 80% de lo que recauda el gobierno, está en el IVA y en el impuesto de la renta. Pues son los más evadidos. Vuelvo a repetirte, a ti el IVA no te pertenece. Es un impuesto que sí, el gobierno, ¿no? El IVA realmente lo paga el consumidor. Por eso. Es el que lo paga. Pero tú lo recaudas y tú dárselo al gobierno. Lo trasladas, o sea, sí. Bueno, exactamente. Entonces, realmente en estos impuestos, el consumidor los paga, ¿no? Entonces, en ese intervenir entre la Hacienda y la empresa, o las personas físicas, morales, ahí se pierde. Pues. Ahí no llega. Eludir. Así es. Muchas veces lo hacen porque también la ley tiene algunas lagunas y se puede aprovechar esa parte, ¿no? Claro. De que pues, no hay lagunas ahí y los contadores pues buscan la manera de... Y los evasores, porque al final de cuentas son los evasores que dicen al que te da la contabilidad, no quiero pagar impuestos.
Y eso ya es evasión, y tú se lo sugieres al que te lleva la contabilidad, y el otro pues actúa de la manera que sea prudente. Maestro Gilardo. Bueno, yo creo que más que lagunas son océanos, que de alguna manera propicia de que se aplique o que surja este fenómeno de la evasión fiscal. Lamentablemente, este es un hecho que no solamente significa evadir responsabilidades en este caso ante el SAT, ¿sí? De pago no solamente del impuesto directo, sino también del impuesto indirecto, como mencionabas, sino que el problema va más allá de esta situación, es más complejo. En esta semana creo se dio una reunión a nivel latinoamericano, porque no solamente es un problema que afecta a nuestro país, es un problema internacional. Inclusive se han firmado 45 acuerdos con ese propósito. Supuestamente en México hay más de 10,000 empresas que no pagan impuestos. Así es. ¿Sí? Que haciendo, eso es por un lado. Aparte hay empresas que de alguna manera emiten facturas falsas. Y se estaba haciendo un conteo de lo que representaba este monto de facturas falsas, representaba más de 2 billones de pesos. ¿De falsificación de facturas? De falsificación de facturas. Entonces, imagínate nada más la dimensión del problema que significa y representa esta situación de elevación fiscal. Que no nomás va ahí, va más allá todavía. Y si sigues buscando, por ejemplo, la subcontratación, ¿cómo se llama? El outsourcing. También. Y si le buscas por esa manera vas a encontrar otros conflictos sobre la cuestión impositiva. Permítame ir al corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, y aquí estamos platicando muy a gusto con el maestro Javier, Bolívar y Gilardo este tema de interés de la evasión fiscal. Pero aquí hay un teléfono en el estudio, el 358-1596, y llámenos para sugerir algún tema o saludarnos o felicitar a todos los amigos que están hablando sobre este tema. Gilardo, te interrumpí hace un rato antes de entrar al corte, hermano. Sí, comentábamos que es un tema muy complejo. No es único del gobierno mexicano, sino es un problema mundial. Por ejemplo, se presentan aspectos tan interesantes como el comercio electrónico, donde se dan procesos que no hay rostro, no hay... Nadie aparece. Nadie aparece, y que no existen los mecanismos de control para exigir, por ejemplo, a estas transacciones que cumplan con sus respectivos pagos. Las famosas tiendas online. Sí, se rompe el concepto de nacionalidad y ya no sabes dónde quedó la bolita. Otro detalle es la salida de dinero. O sea, ahorita con la moda de que tú puedes sacar el dinero afuera del país porque andas buscando rentabilidad, andas buscando invertir en otras partes para obtener mejores ganancias, muchas veces este monto se va a los famosos países, paraísos fiscales, y que el Estado mexicano o los Estados-naciones carecen de todos estos mecanismos para decir, oye, tú te vas para allá porque estás sacando dinero del país, porque tienes temor, tienes miedo y quieres mantener una acumulación en un país donde no pagas impuestos
Ahí Y está el tú video, dices, y ahí está el video. y por lo tanto, como rebote, yo porque voy a pagar en mi país de origen, ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo siento que hay muchas cosas pendientes con relación a este tema. Muchísimo. Sí, muchísimo. y no es fácil. Y eso tocando el tema nada más por el lado del dinero convencional. Pero recordemos que ahorita está de moda la famosa moneda virtual. Entonces ahí se pierde aún más este tipo de situaciones. Recordemos que en plena campaña, cuando estaba el presidente actual de los Estados Unidos, uno de los puntos de ataque es precisamente de la evasión fiscal que... A través del dinero virtual, del famoso Bitcoin, ¿no? No, de que la misma persona que estaba participando para ser presidente había cometido evasión fiscal y dice, bueno, yo las cometí porque al final de cuentas yo doy a conocer la debilidad que tiene el Estado precisamente para controlar la cuestión de los impuestos. Las lagunas que hay en la ley, que también se aprovecha por ese lado, ¿no? También. Y aparte también tenemos otro mercado, el mercado informal, que también eso pega también a la evasión. Compra ahorita y pague en 12, 10, 18 meses. ¿Cuánto te ponen ahí, no? ¿Cuándo sale la factura? ¿En qué momento se carga? ¿En qué momento se carga? Esos son muchos detalles, pero el comercio informal, o la economía informal, mejor dicho, porque no es nada más comercio, es una diversidad de actividades, yo siento que eso ya de principio es algo que no es informal porque no pueden captar los impuestos. Ahí está, no, pues, ahí está. la evasión va sobre supuestamente lo que está... Los que supuestamente están regulados. regulados. Sí. Los que no están regulados, como es la economía informal, sí. No, hombre. Es la economía subterránea, subterránea que no se ve. Ya ahorita no la hablan así sí, o no le etiquetan tan despectivamente, sino dice economía informal. No, es de lo que supuestamente es el mercado formal. Y el mercado formal, bueno, tiene una diversidad de variantes donde inclusive si nosotros analizamos cómo se registra contablemente la actividad de una empresa, mucha utilidad de la empresa no se declara. La registran como costos. Y de esa manera están evadiendo el pago. Y la otra parte, que lo que tú puedes, con la factura, deducir las famosas deducciones también, que no las das, que buscan formas de cómo deducir esos ingresos y no lo actúa el gobierno. La misma ley le da los aspectos compensatorios, o sea, con este impuesto págame este otro. Ya, también, eso ya se... Bueno, eso se eliminó ya. Que era un gran problema ese, ¿sí? Sí. Nunca se puede. Es un tema muy interesante, ¿no? Pero es un tema que es parte de la misma estructura, es algo inherente a una economía con estas características de capital, de capitalismo, ¿no? Y vas a ver, hoy día Hacienda declara que es el 4% del PIB la evasión fiscal. Y en el 2016 era el 2%, o sea, subió prácticamente dos puntos. Ya estamos hablando del 4%. Es una cosa pues, claro, que es espantosa. Pues. Claro. Y ahí vimos. ¿No? O sea, lo que le pega, pues, al final de cuentas, lo que de alguna otra manera, ¿qué es lo que sale afectado? Y el gobierno no hace, o sea, no alcanza a cumplir. Ahora, pues, también hay una situación clara que por qué las empresas o por qué la gente no quiere pagar impuestos. Por primero también hay una desconfianza con todo claro. Bueno, el caso del sexenio pasado, lo que se vio en cuestiones de corrupción, que solamente pareciera ser que la clase gobernante es la que tiene acceso a estar bien, ¿no? Entonces esto crea un clima de desconfianza hacia la gente que no también. Y también no porque lo que el gobierno maneja no se traduce en bienestar a la población. Se hace falta caminos, se hace falta hospitales, se hace falta medicamentos en el hospital del gobierno, hace falta muchas cosas que se supone que los impuestos de nosotros van a contribuir a ese bienestar. Pero resulta que no. Entonces, ese es otro componente que provoca de alguna manera que la gente no quiera dar lo que ingresa de sus ganancias. Yo creo que por ahí va, y muchas cosas. Yo creo que lo que se necesita es la confianza.
por parte del Estado hacia la población. Pues fíjense que yo pienso que a lo mejor... Y la cultura, ¿no? También, la cultura, ¿no? La cultura de no pago. Pues no pago porque... Tributaria más que nada. Nosotros como trabajadores, bueno... Y bueno, o sea, también hay que... No tenemos de dónde salir. Y también hay que reconocer que de repente hay unos impuestos ahí como que no razonables. Medio raros, ¿no? Sí. Medio raro. Y a pesar de que hay una lista negra. Así y es. ya lo sabemos. Y es público. No pasa nada. No pasa Y esa nada. lista negra. O a veces paga impuestos sobre el impuesto, ¿no? Paga Impuestos impuestos sobre el impuesto. Declaras al mes, ¿no? Te descuentan al mes tu impuesto. Y luego ya, otra sumatoria al año. De lo que entró, otra, vuelves a pagar. Sí, porque impuesto. apenas es un parcial, ¿no? Ya. Pero si tienes 2 empleados, súmalos. Y si ¿Y tienes con mayor ingreso? No, sí, si tiene 2 empleos, está obligado No, a es que declarar. el esquema tributario está exactamente hacia la gente, hacia el trabajo. A los Es el trabajo. Porque decía yo, la estructura de registro contable, por ejemplo, si tú tienes una empresa, tú puedes meter toda tu familia como sueldo. Y en ese sentido, las utilidades Ya una deducción. ya no se da puede todo. manejar algunas cosas que son utilidades, pero le das otro manejo. Miren, yo estoy de acuerdo que mucha gente tenga la cultura del no pago por la ¿Cómo situación está eso? del no pago de impuestos, por la situación que se ha visto en el gobierno, la corrupción, Bueno, el sí. mal manejo De los recursos. de los recursos. Yo creo que ahorita estamos entrando en una nueva etapa que debemos de reflexionar sobre de eso. Creo que el siguiente tema va a ser vinculado exactamente a ese aspecto, porque el delito de cuello blanco siempre se le dejaba, no Sí, se tocaba. tocaba. Y salía tranquilito. Y había el doble discurso. Por un lado hablábamos de que hay que hay que combatir la corrupción, pero por el otro lado dejábamos todos los canales para que la corrupción se implementara. Lamentablemente México es, a nivel latinoamericano, es el país, creo, más bajo en recaudación en términos fiscales. Andamos como en 14%, el 14 o 17% Que del capta, PIB, sí, del PIB. No es posible que algunos países centroamericanos estén captando el Más que 22, nosotros. el 22 de su PIB, y que además es el promedio en Latinoamérica. Pero si vemos países donde nosotros somos miembros, como la OCDE, por ejemplo, donde ahí el promedio es de 34 o 35% de su PIB, entonces uno se pregunta, Somos el penúltimo. ¿cómo es posible que un país con esas limitantes de captación de su PIB puede enfrentar a una diversidad de demandas, de necesidades De la población. que no hay forma de atenderlo? Pero además, volviendo al día de hoy, el gobierno actual se comprometió a no subir los impuestos, Pero abrir el abanico. No. pero no va a haber aumento. El día de hoy también dijo que va a haber recorte porque Viene Por más eso, recorte. pero Porque una no cosa queda es recorte Por eso, y otra impuesto. cosa es no incrementar Espérame, Por eso, impuestos. pero al final de cuentas ¿por qué es un fue? ef- Porque un no, efecto. Es un o sea, efecto. Claro, yo no llevo Hacia el a- gasto público más que nada. Yo no, por eso, si yo no voy a recaudar eso por la misma evasión que hay, hago mi recorte. Así lo manifestó hoy el secretario Por de eso, Hacienda. no estamos hablando de la austeridad republicana, No, pero No, que va a espérame, pasar no. a la austeridad. No, que no, es no, a no, la- Es que al no, final no. este hueco lo tengo que tapar con algo. Sí es, claro. Y lo que de alguna otra manera me permitiría hacer con los impuestos, pues no lo voy a poder hacer. Y entonces, ¿por dónde le jalo? Pues le tengo que jalar al gasto. O sea, Ya tengo no que voy a tener, recortar ya no el voy a gasto, tener esa más que nada. recaudación. Sí. Entonces hago mi corte. Y ya lo hice, bueno, ya lo voy a hacer. Precisamente por esa evasión que estamos Lo que- analizando. lo que Es una cuestión Gerardo lógica, pues. Lo que Gerardo oculta es que precisamente México es el más corrupto. Así es. Sí, Y claro. esa corrupción nos lleva. Es la que nos está pegando al final de cuentas, y no- ¿Te imaginas una evasión de 510 mil millones de pesos al año? Entonces apenas tiene un rato de estar el gobierno actual. Corregir eso de años
2 millones de... Obvio, es un efecto de Cuesta las facturas electrónicas. No, la que dice Gildardo, ¿te imaginas? Sí, 2 billones. más de 2 billones. 2 billones. 2 billones de pesos. sí. Entonces, No eso es un es una efecto cosa de la tan- situación de elevación. Meter en orden todo aquello que está en desorden, pues también no lo toca hacen en un intereses, ¿no? ratito, va a tardar un buen rato, pero sí, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? De continuar, de buscar cómo aliviar la situación de evasión que hay. Y el gobierno necesita los ingresos que tiene. ¿Te imaginas al nada alcance más, para poder- te imaginas nada más eliminando esa parte, cuánto recaudaría el gobierno? Por eso te digo, es necesario que el gobierno tome carta del asunto. Sigamos platicando el resto, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y estamos platicando sobre estos temas de la evasión fiscal. Y fíjate que hay un tema que yo quisiera que lo tocamos ahorita que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Esta ley existe desde 2009. Ahora ya estaba durmiendo su largo sueño. Pero hoy por hoy el gobierno lo retoma, porque esta ley tiene que ver con muchísimas cosas que son ilegales. Actualmente que ahí se reformó el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7 y el 8 y el 9 de esta ley que existe desde 2009. Pero ahí estaba, nunca se aplicó, nunca se tomó en cuenta, nunca se consideró esa ley como una parte importante del gobierno. Pero este gobierno actual, con el grupo que maneja el Congreso, actualmente que tuvieron que echar a andar esta ley por la sencilla razón, hay muchas cosas, como tú decías, maestro, el caso de los corruptos estos, de los que robaron el gobierno, los otros grupos que tienen cosas que obtuvieron de una manera ilegal, no lícita, y entonces el gobierno echa a andar esta parte. Y obviamente esta extensión de dominio tiene que ver con las cosas que tú adquiriste de no muy legalmente. Acabaste tu gobierno y te enriqueciste Enriquecimiento inexplicable. inexplicable. Y tienes Porque propiedades de dice- dónde salieron. Entonces, este tipo de cosas vio el gobierno y entonces el Congreso pone a funcionar esta ley de extensión de dominio y remueve esos artículos como el 5, por ejemplo, el artículo 5 que nos dice, se lo voy a comentar rapidito para que empecemos la plática, dice, es el carácter real del contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien independientemente de quién lo tenga en su poder y lo haya adquirido. O sea, tú se lo prestaste, un prestanombre que hay por ahí, obviamente vamos a buscar su procedencia. Y por ahí van las cosas de esta ley de extensión de dominio que yo pienso que va aparejado un poco con este tema de elevación fiscal. Sí, claro. Porque es algo de lo ilícito también. Dardo, te extendemos la palabra. Yo creo que esta ley viene de hace algunos años, se reforma ahora en marzo de este año y se reforma ampliando la cobertura de diversos temas. Claro. Creo que fue en el 2009 cuando surge esta ley, pero esta ley estaba enfocada nada más al crimen organizado. Y los delitos, otros delitos de cuello blanco, No se tocaban ahí. no se tocaban. Y No, no cuando, lo contemplaba y cuando la ley. decimos delitos de cuello blanco es No que lo un contemplaba. servidor público llegaba a un puesto, Se enriquecía. se enriquecía, decía que se había sacado el melate y de alguna manera por eso De la tía que se de un hacía día rico. para otro ya tenía dinero Ajá. y no pasaba nada. O prestanombres. O prestanombres. O si llegaban a detectar que un servidor público estaba cometiendo un ilícito, le aplicaban un proceso administrativo y terminaba con que te voy a inhabilitar 10 años, 10 años pero te quedas millonario, ¿no? y a lo mejor me vas a devolver una cantidad. Y inhabilitaban al servidor público, devolvía porque devolvía un pelo Cualquier cosa. de lo que Se había llevado. había cachado. Bueno, ahora
es un delito grave la corrupción en el servicio público. Claro. ¿Y eso qué significa? Que bueno, que esta ley va a aplicar todo lo que es acumulado sin tener bases que prueben que tuviste ingresos legítimamente para haber acumulado esa riqueza. Si no lo tienes, pues sencillamente uno de los mecanismos es que se regresa al patrimonio, al gobierno, de la nación, y te fincan responsabilidades graves sin derecho al bote, fianza. fianza. Vas al bote. Sí, penal. Es una, Sí. una- ¿Hacia dónde se penalmente. trasladó esta ley? Delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, ilícitos cometidos por los servidores públicos, extorsión, todos estos elementos que no se habían tocado de la manera, alguna que otra cosa por los ilegales, ¿no? Que habían. Ahora todo esto, y ya no tienes derecho a fianza. Ahí te vas a mandar un buen tiempo bajo la sombra de este tema. ¿Decía algo, maestro? Sí, esto también cumpliendo a una promesa que establece el actual presidente de cómo de una u otra manera también combatir la corrupción, y se amplía prácticamente el catálogo de delitos. Y como decía el maestro Gilardo, resulta ser que ahora la corrupción que antes no estaba contemplada pasa a ser parte de lo que es la extinción de dominio, ¿no? En caso de que se cometiera un ilícito. Porque es esto, la extinción de dominio es eso, ¿no? Cómo uno pierde derechos de estos bienes, y cuando estos bienes son adquiridos de forma Producto de un hecho ilícito. un hecho ilícito, exactamente. Y bueno, y esto de alguna otra manera abarca un poco la cuestión de que habían servidores públicos. De hecho, los casos más recientes fueron de los ciertos gobernadores que cometieron un fraude al erario público y que pareciera ser que no pasó nada, ¿no? Y donde, o sea, estuvieron en la cárcel, pues, salieron, y qué pasó con el recurso que de alguna otra manera, ¿no? Exacto. ¿Dónde quedó ese dinero? dinero, Esos ¿no? bienes que se llevaron. Pero esos gobernadores que están en proceso no le va a aplicar esta No, ley. porque Ya no es no. retroactiva. Sí, le va a aplicar la ley anterior, que era muy flexible para los delitos de cuello blanco, Sí, claro. se llamaba. No, ahora ya no. Ahora Sí, o sea, a partir de cuando se... marzo, sí. el que caiga ya es otra historia lo que va a suceder. Pues aquí en México esta ley que estamos hablando nosotros, desde que se aplicó, desde que surgió en 2009, ¿sabes cuántas cosas se recuperaron? 3 cosas. No, es que no, prácticamente no sabíamos. O sea, por ejemplo, ¿sabíamos el destino de los bienes de los narcotraficantes? ¿Pero qué pasaba con los funcionarios públicos? 8 bienes se no recuperaron sabía, no pasa nada. en un lapso de No sabía nada. O un sea, año. Es como que, ¿qué pasó con lo del el dinero del chino, no? Así es. ¿Qué pasó? Eso es. ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? No se sabía nada. Los más de 200 millones de dólares que tenía ese Chino Wong, hombre. ¿no? Bueno, ¿Cuello qué? la Caja, ¿Copela o cuello? Decía el chino, ¿no? era prácticamente... ¿Copela o cuello? la caja de huevos que encontraron aquí en una también. refaccionaria en Ajá. Acapulco, que era una caja Sí, de huevos llena de dinero. ¿De dinero? ¿Qué pasó con ese ese dinero? dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Por eso ¿Quién se quedó? esta O ley, sea, que para Porque bien... volvemos a caer en el punto. También Sí. hay vacíos en la misma ley que de otra manera. No son lagunas, ya lagunas, contamos. pues. Son océanos. No sí, lagunas. o sea, creo yo que esto... Bueno, ojalá y sea Ojalá así, y sea realmente así que permita, pues, permita, pero combatir la corrupción. sí, ¿no? Yo estoy entendido que la corrupción es la que nos tiene como estamos, ¿no? Pero es una conducta bueno, yo cultural. yo- ya lo yo- traemos de nacimiento. veo ciertas cosas. Es probable. Ya lo traes, ¿de qué dices? a lo mejor lo que Porque voy a- fíjate, uno lo que se voy a baña, decir uno ahorita- se baña de gloria cuando fueron. A lo mejor lo que voy a decir ahorita va a causar ruido, pero resulta ser que yo también estoy viendo algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, que pareciera ser que están regularizando la corrupción, pues. Por ejemplo, el hecho de que de alguna otra manera ya no se puedan licitar algunas cuestiones de la
de la cuestión de que se basa en Paraíso. La refinería. La refinería, exactamente, la refinería. Entonces, eso causa ruido. O sea, ¿dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda? O sea, ¿qué es lo que estoy legalizando la corrupción? Pregunto. No, habría que hacer- ¿Qué es la extensión de dominio? Punto 1. La pérdida de los derechos sobre bienes que han sido instrumentos objeto de producto de delito o que sean utilizados para esconder o mezclar otros bienes producto del delito, según la ley de eso. Sí, de manera ilícita. O sea, ahí está- Sí, claro, eso es lo que debemos esa es la entender. definición que nosotros No, pero aquí hay que aclarar algo también en relación a lo que dice aquí el doctor, ya no le digo Cedillo. Sencillo. Yo creo que aquí hay una confusión. Hay una confusión y en ese sentido tenemos que aclararla también. A mí no me garantiza que exista una transparencia licitando, ¿sí? Todo el mundo sabemos que aquí y en todas partes entran al proceso de licitar. Tú eres empresario y metes 5 empresas con diferentes nombres. Y ¿Eso cómo se llama? Corrupción. por eso, Sí, claro. juegas con el concepto de esa famosa transparencia de licitación, eso totalmente ha sido rebasado. Pero está delimitando también la participación. No limita, porque juegas Sí, porque como una persona. No, sí limita, y según lo que porque dijo el presidente. la invitación es restringida. No. O sea, Él al final dice de cuentas, yo estoy invitando a los que yo quiero. Yo invito a 4. Y al final Él lanzó me y puede eran también, muchas más empresas. Pero al final de Y cuentas, dieron bueno, 4. ese no es el tema de ahorita. Por de eso, discutir. pero históricamente eso está claro. El hecho de licitar no significa que haya transparencia. Pero también, entonces... Pero también la señora entonces, directa no necesita. Entonces, la cuestión... Bueno, es que, mira, entonces, ¿sabes cuál sería lo correcto? Son los extremos. ¿Sabes cuál sería lo correcto? Que el Entonces me da Estado menos transparencia también, volviera maestro. el Estado en términos administrativos a hacer directamente. Pero me lo da que menos antes se era ahorro y te permitía hacer más, pero la iniciativa privada empezó a cuestionar de que tú lo que haces en ese proceso te queda, se mocha yo te quiero lana decir y dos todo, cosas, pero esa es y otra- empezaron. pero esa es otra cuestión. No, Esa para es irlo otra cuestión redondeando. de- Yo es digo otra cosas cuestión de corrupción, el maestro. actual O sea, ya- gobierno ajá. lanzó la convocatoria. Aparecieron varias empresas y de esas escogieron 4 que son las Mire, que están ahorita. Es que a listadas. nivel internacional Pero solamente regresemos al solamente tema hay de 7, así de que se Regresemos dedica al tema a que máximo estamos abandonando. entre las No, y entre esas agarraron así 4. es. Por eso, ¿Sabes qué cosa es la estafa maestra? Sí, Sí, porque ¿cómo no? ese es Claro. el ejemplo Pero aquí de la es una- corrupción, pero- de la supuestamente, y también tiene una responsabilidad del Estado con respecto a eso. Por eso, porque es que el al final de Estado cuentas, promovía ajá, eso. exactamente. Eso lo hacía promovió. eso, era parte de la corrupción. Claro que sí, existía. claro que sí. Pero seguimos defendiendo este tema al ratito. Regresamos. Continuamos. Pero no hay mucho de qué hablar ahí. Ya estamos de regreso y estamos platicando estos temas de interés y ya antes de entrar al aire, esto estaba sabroso esta plática, pero bueno, vamos a seguir platicando de estos temas. Yo creo que vamos a ir cerrando porque vamos a hablar de Tabasco. El sentido es de que, para cerrar este comentario, que ahí lo dejamos un poquito porque son bastante polémicos los comentarios, extensión de dominio hizo un catálogo de cosas, va sobre extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por extranjeros delincuencia públicos. Síganle usted. organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos y sobre todo petroquímicos, ¿no? Claro, ¿por qué era necesario reformar esta extensión de dominio? Obviamente ya la corrupción y la cuestión, le llaman delincuencia organizada, ya había llegado al extremo. Y obviamente ya permeó en todos los niveles de la sociedad
y era necesario poner un correctivo y poner a funcionar algo que ahí estaba, pero que de alguna manera no se había tomado en cuenta y usar para manejar la situación de tranquilidad en el país. Tabasco, entramos a nuestro querido estado de Tabasco. No podemos dejar a un lado esto, un estado rico, con muchas cosas, una población preparada, una zona que produce el 3% más o menos del Producto Interno Bruto hacia el país, y naturalmente que en las condiciones que se encuentra este estado, con una economía que es el menos 3%, que no ha crecido de la forma que quisiéramos. Y bueno, un tema interesantísimo, la infraestructura que tiene nuestro estado. El gobierno tiene como función invertir en infraestructura por un sentido. Necesita facilitar la producción. Y eso significa crear los espacios suficientes para que el inversor privado venga, se establezca y produzca. Ese es el responsable de la producción. El gobierno como función tiene brindarle bienestar, invertir para que esos espacios que se necesitan de infraestructura existan, como caminos, como hospitales, como puertos, aeropuertos y demás cosas, energía eléctrica y demás que se necesitan. Eso es lo que hace el Estado. Pero nosotros nos hemos quedado a la saga sobre estas obras que hay. Tabasco forma parte de un mercado regional de 22 millones de personas que están aquí. Es el 20% de la población que queda en esta zona del Golfo y de la zona del sur-sureste. Tabasco aporta el 3,41 hacia el PIB nacional. Es sustentar su economía en la industria petrolera, en el comercio, en los servicios y en las actividades del sector agropecuario que ya conocemos nosotros. Y Tabasco tiene más de 110.508 kilómetros de carreteras, 300 kilómetros de vías férreas, un aeropuerto, 2 puertos marítimos, 6 parques industriales y un contacto con Centroamérica a través de Tenosique. Eso ofrece Tabasco. ¿Qué está pasando con nuestra infraestructura? Necesitamos más para poder sumar y poder crear, integrarnos hacia la parte productiva del país. Es el Estado que se ha olvidado, como siempre dice el presidente de la República actual, esta zona del sur-sureste del país, se acaba la saga porque quienes han administrado el país solo han mirado del centro hacia el norte de la República. Y hoy por hoy, hablando de Tabasco, es esa parte que aporta muchísimo a la República, pero realmente recibe migajas. Y dentro de estas cosas está la inversión en obra de infraestructura. Comenzamos el análisis. Sí. Deseo la palabra. Menciona ahí usted en el lugar estratégico que se encuentra el estado de Tabasco, con la colindancia con algunos estados como son Veracruz, Chiapas y con otros países como Guatemala. ¿Tenemos infraestructura? Sí, tenemos infraestructura. Y con lo que acaba de mencionar, lo que hay que ver qué tipo de infraestructura es que tenemos. Por poner un dato nada más, la cuestión de las carreteras, ¿no? Yo cuando voy de vacaciones, ahora que viene el periodo vacacional, pero normalmente hacia el lugar donde viajo es hacia Mérida. Pasando en la parte de, pareciera ser que saliendo de Tabasco, las carreteras están bien. Entonces, ustedes van por la parte de lo que es Campeche, Mérida, toda la que es la Riviera Maya, hasta llegar a lo que es Quintana Roo. Es autopista, o sea, y son autopistas que están en buenas condiciones. Pero apenas viniendo de allá para acá, entramos a las carreteras de Tabasco, nos encontramos con una serie de deficiencias que tienen las carreteras que están en mal estado, ¿no? Y que este mal estado de alguna otra manera puede provocar incluso accidentes, incluso pérdidas en cuestión en el transporte de los bienes y servicios que se necesitan de un lugar para otro, ¿no? Fíjate, Tabasco es, como bien lo han dicho, la puerta de entrada hacia los sur-sureste. Aquí hay un tráfico enorme que hay para ir a la península, para ir a Campeche, para ir a Quintana Roo, para ir inclusive a algunas zonas de Chiapas. Pero no existen carriles o caminos exclusivos para esos camiones de carga que cuando vas manejando hasta se te cierran. El periférico. ¿Qué tiempo se llevaron en construir el puente? Sí, este puente. Esos el puente de viales, ¿no? Años. Y está mal construido. Y mal construido. Yo a veces he preguntado, lo que dice Mauricio Tocillo es correcto, porque de igual manera, si vienes de Veracruz para acá, entras en lo peor también, ¿no? Pero
yo me puse a pensar qué tiene Chiapas que no tenga Tabasco. Y en Chiapas se desarrollan muchas cosas. Por ejemplo, el plátano que era famoso nuestro. El Roatán, que era tabasqueño, ahora es chiapaneco. ¿Quién predomina el mercado? hasta el tamento chipilín ya lo tienen allá. El pozol nacionalizaron, también. pozol. Ya el pozol nos lo quitaron también. Otro detalle, existen 300 kilómetros de vía férrea que se recorre la zona de Tabasco a 20 kilómetros por hora y ya fue abandonada. La dueña era la Genesee Wyoming, la dueña de esa línea. Ya la abandonó, ahí se la dejó a Ferrocarriles de Tehuantepec. Ferrocarril que no funciona. Y es importante para trasladar productos a bajo costo. Bueno, el puerto de Dos Bocas, o sea, ¿por qué sirve el puerto de Dos Bocas? ¿Quién lo administra realmente? Dice que para cosas petroleras, ¿no? Lo administra el gobierno, el puerto de Dos Bocas, el puerto de Frontera, que en sus años fue tradicional en esa parte. Que fue uno de los puertos más importantes, ¿no? Y no se puede traficar por ese como puerto. que, ahora qué pasó, ¿no? Ahora no pareciera ser que no. Así es, que pasó ahí, ¿no? O como regiones muy lejas, Balancán, Tennessee, que todas esas cosas que están muy hacia allá y tienen crecimientos desiguales. Y hicieron carreteras que te mandan con unas curvas terribles, no sé por qué las construyeron así, y haces una panza para allá. ¿En dónde? En las carreteras de Tabasco, cuando puedes hacerlo recto. Hay carreteras con muchas curvas. Bueno, todavía el tramo de Cárdenas. Me da risa esto que le da tan bueno, es que la La topografía de Tabasco es una serranía. La topografía y la gente que tiene la capacidad para proyectar y todo eso, pues lo van a plantear así. En aquel entonces. Yo creo que cuando hablamos de infraestructura de Tabasco, bueno, por tenemos mencionar que buenas ubicar, cosas, hermano, era por eso, ¿no? Mira, y si puedes analizar, como decía Tabasco definitivamente es una entidad pequeña en comparación a otras entidades y sí cuenta con infraestructura. Tú hace rato hablabas de 300 ¿qué kilómetros de qué? ¿De carretera? De tren. No, de carretera tenemos más de 10,000 kilómetros. Sí. Tenemos infraestructura de comunicación, eso hay que reconocerlo. Creció tanto la infraestructura de comunicación que mantener esa infraestructura creo que es el problema. Los recursos para conservar y darle mantenimiento a una infraestructura del tamaño que tiene en vías de comunicación en la entidad cuesta. Pero yo creo que los recursos pero lo hay, no lo destina a se eso. mantenía mucho cuando Pemex en plenitud muchas veces podía, es más, participaba para mantenerlo. Pemex hizo mucha carretera. El problema no es hacerla, el problema es mantenerla, darle el mantenimiento. Que no se le da mantenimiento, hermano. Por eso, tenemos infraestructura de comunicación. Somos un estado muy comunicado. Sí. Tenemos infraestructura industrial, tenemos parques con infraestructura que no detonen y que no se hagan. Ese es otro problema. Tenemos infraestructura turística, tenemos hoteles, tenemos 11,000, 15,000 o 20,000 cuartos. De diferentes niveles. 92 hoteles tenemos. Sí. Tenemos infraestructura productiva, porque cuando hablamos de infraestructura, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, las actividades muy claves como la platanera, hay la de cacao, ganado. Tenemos infraestructura, o sea, hay una diversidad de infraestructura y vamos por más. Yo creo que una de las partes que nos falta es la infraestructura tecnológica. La parte que me toca a mí estar ahorita con la cuestión de la telecomunicación. Lugares como son Jonuta, Tenosique, Emiliano Zapata, Balancán. Estos municipios son los más rezagados en cuestión de la infraestructura de telecomunicación, es decir, llega el internet, nada más que el servicio del internet es muy vago, o sea, no es muy bueno. Y
y estando en algunas reuniones que me ha tocado acompañar a ciertos grupos que tienen que ver ahorita con lo que se ve venir con la refinería, están sufriendo un poco con la cuestión del servicio de telecomunicaciones en Paraíso, precisamente, porque sí nos falta un poco esa parte o ponernos bien de acuerdo de cómo aprovechar la infraestructura que existe para sacarle provecho. Qué bueno, porque realmente es un tema que tiene mucho que ver con nuestro Estado, ¿no? Tenemos, muy bien decía Gildardo hace un rato, o tú, en lo que existe en Tabasco, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué la hemos abandonado? No me digas que no es presupuesto. Probablemente el presupuesto del gobierno se lo gasta en nómina. No dedica mucho dinero hacia el mantenimiento, al gasto de inversión. Por ese es el asunto. Ya vamos en la recta final del programa. Vayamos cerrando un poco los comentarios finales sobre este tema de Tabasco, ¿te parece? Yo creo y coincido con algunos datos estadísticos. Tenemos infraestructura, hace falta mantenimiento. Se está replanteando, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas maneja 250 nuevos proyectos. Yo creo que vamos por más. Pero el problema no es hacer, sino sostener. Oiga, pues realmente le agradecemos, maestro, tu presencia, maestro Bolívar. Ya se nos fue el programa. Agradecemos al maestro Carlos que está en el máster, a la maestra Claudia, a los dos Gustavo. Lo trae presionado, maestro. Que nos atienden aquí en la cámara y en los micrófonos, en el audio. Muchas gracias. Hasta el próximo martes, que en su programa Aprendamos Economía. Hasta el próximo martes.